Bueno, un tema suave para iniciar este programa del día de hoy, pensando en ti, de Max Pisolante, Servando y Florentino. Y con este tema iniciamos nuestra jornada del día de hoy aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Para nosotros es un gran orgullo, un gran placer llevarles a ustedes la información a través del 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que siempre nos sigue ahí en La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y en nuestras redes sociales oficiales. En Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y en las redes sociales Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715. Y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y vamos a comentar un hecho histórico. Hoy se celebran 200 años de la instalación del Congreso Constituyente, origen de la República de Colombia y de la Gran Colombia como tal. Hoy, 6 de mayo, se instaló el Congreso en el templo parroquial de Villarrosario, actualmente templo histórico, por parte del vicepresidente de ese momento, Antonio Nariño. Esta labor se desarrolló durante un periodo de 5 meses y 8 días, desde el 6 de mayo en 1821 hasta el 14 de octubre de ese mismo año. Se realizaron 201 sesiones plenarias, lo que dio origen a la Constitución que originó la Gran Colombia. O sea, se puede decir que hoy formalmente nació Colombia hace 200 años como tal. Y el doctor Julio Castro indica cuándo podrían llegar a Venezuela el primer lote de vacunas contra el COVID-19 por el sistema COVAX. Venezuela podría recibir el primer lote de vacunas del mecanismo COVAX entre los meses de junio y julio, luego de que se complete ese pago. Así pues lo ha asegurado el doctor Julio Castro, médico infectólogo y representante de la comisión delegada ante la Mesa Técnica Nacional de Vacunación. Si tiene previsto que se suministren al país 5 millones de vacunas contra el COVID-19 en el transcurso del 2021. Esto pues es lo que ha venido destacando el doctor Castro. Los integrantes de la Mesa Técnica del mecanismo COVAX pues están realizando presión y todo lo que se pueda hacer para que tengamos las vacunas pronto, además muchas y seguras. El médico también indicó que se encuentran evaluando los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca para que el flujo de opciones de inmunización sea mayor. Bueno, y en Venezuela este domingo próximo se celebra el Día de las Madres. Aquí en Colombia tiene otra fecha. El 30. Pero aquí, pero en Venezuela, el día de celebración del Día de la Madre es el próximo domingo. Y ustedes no saben todo lo que se tiene que inventar un venezolano para darle un regalo a la mamá en estos tiempos. De verdad que tiene que reinventarse. Sí, hay una cosa muy complicada y entonces los venezolanos están a la caza de ofertas para poder comprar los regalos del Día de la Madre y poder seguir con la tradición. Una tradición que no se pierde a pesar de las circunstancias. Sin embargo, cada vez más cuesta arriba darle un regalito a la mamá porque los costos de verdad son prohibitivos, especialmente en un país donde el salario mínimo es de $3,5 y en donde la prioridad es la alimentación. Hay gente que se quedará pensando, bueno, mi mamá lo vale, pero con esto me dejo de comer un pedazo de carne, sí. dirá cualquiera. Pero allí está esta condición en Venezuela. Un Día de la Madre, pues de verdad, algo preocupante, porque estamos en plena pandemia, estamos en una situación de una semana restrictiva, y estamos también en una condición económica difícil. Muy recesiva la parte económica. Eso sí. Ya se dio en el primer punto de la pandemia y de la recesión económica con el tema de Navidad, con esa época de Navidad. Viene esta fecha que también le está dando este tipo de opciones de volverse a reinventar, pero ¿con qué se van a reinventar? Claro, algunos han optado por hacer el propio regalo a la mamá. Algunos con ciertas habilidades lo han podido hacer. Otros tienen que comprarlo, pero que se le compra a una mamá en una crisis de pandemia y en una condición económica tan fuerte como la que se vive en Venezuela.
y un helicóptero arribó al Hospital Militar de San Cristóbal con supuestos heridos por nuevos combates en Apure. Este helicóptero arribó al Hospital Militar de San Cristóbal con estos supuestos heridos de gravedad tras los enfrentamientos en las últimas horas en el estado Apure. Así lo ha informado el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona. En estas últimas semanas el estado Apure pues ha sido noticia debido a estos enfrentamientos entre los efectivos de la Fuerza Armada Nacional y los grupos irregulares. Bueno, y un sector que ha crecido a pesar de las circunstancias en Venezuela en materia económica es el sector informal. Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, afirmó que actualmente existe un sector informal de la confección que sigue incrementándose en medio de la pandemia y de la falta de políticas para el sector privado. Señaló que muchas empresas formales han migrado al sector informal o simplemente no quieren pertenecer a una cámara. No obstante, indicó que hay muchas empresas de confección de las que el gremio tiene registrado. Recordó que en estos momentos la cámara se encuentra muy reducida respecto a 15 años atrás, quedando de un universo de 400 empresas de confección en Venezuela afiliadas a esta cámara, solamente en estos momentos quedan 30. Rimeris manifestó que esta reducida cantidad se mantiene y que las empresas no han cerrado este año, pero sí han reportado que por la poca operatividad los trabajadores han migrado hacia otras áreas económicas. Además, resaltó que la falta de diésel también los está afectando. Esto encarece la logística y la poca disponibilidad de productos. Rimeris recordó que de lejos el 7x7 deja de ser una estrategia efectiva porque la gente se contamina más, lamentando además que mientras cierran el comercio formal que cumple con las medidas de bioseguridad, el comercio informal crece en el sistema de radicalización. Y es en serio, es lo que dice la vicepresidenta del Parlamento Europeo, donde increpó la postura de Borrell ante el nuevo CNE de Nicolás Maduro. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, aseguró que esto no es el camino para conseguir un cambio en las políticas venezolanas. Cuestionó el comunicado emitido por la Unión Europea, donde señala la designación de las nuevas autoridades del nuevo CNE como un primer paso para resolver esta situación venezolana. Y en breve, pero contundente mensaje posteado en su cuenta en Twitter, la parlamentaria se dirigió directamente a Josep Borrell para preguntarle, ¿es en serio esto? En cuestionamiento sobre el proceso ilegítimo de Nicolás Maduro. Bueno, y la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo e internista venezolana, está señalando que el tema de las vacunas sigue su proceso, pero son seguras y su efectividad se encuentra por encima del 60% como lo dicta la OMS. Esta manifestación lo hace la doctora Patricia Valenzuela para indicar la necesidad que tiene el país de decidirse definitivamente sobre el tipo de vacunas que va a ingresar en materia del COVID-19 por el proceso COVAX, es decir, por este proceso que ha implementado. Por este mecanismo. Entonces, Venezuela está en proceso de entrar al COVAX, es cuestión de espera. Este trámite se inició tardíamente, explicó. Las vacunas anti-COVID-19 no se comercializan, alertó, porque hay un mercado negro de vacunas que se está ofreciendo en Venezuela y que muchas de ellas son falsificaciones de las vacunas originales. Y además también unas que se estaban vendiendo que estaban en malas condiciones por el tipo de enfriamiento. Claro, dice la doctora Valenzuela que en Venezuela tenemos la vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19, es efectiva, segura y de gran valor, aseguró esta profesional de la medicina. Pero lo que tú dices es cierto, muchas vacunas que se están vendiendo en el mercado negro provienen de robos de los anaqueles, de las propias dependencias del sector público, y está pasando que al no tener la cadena de frío, ese producto se daña y puede provocar efectos perjudiciales en aquellas personas que asuman su vacunación por esta vía. Y en otro orden de ideas, el Foro Penal reportó 307 presos políticos al 4 de mayo en manos de la administración de Nicolás Maduro. La organización no gubernamental detalló que los 307 detenidos por razones políticas en el país, 285 son hombres y 22 son mujeres. Sobra el estatuto social de los presos políticos, 181 pues son civiles, 126 son militares, 306 detenidos son adultos, mientras que uno solo es un adolescente. A través de un mensaje en Twitter, tanto el Foro Penal como el director de la ONG, Gonzalo
y MIOT informaron que desde el 2014 se han registrado 15.706 detenciones políticas en Venezuela. Bueno, y los reclusos de retén de Cabimas en el estado Zulia han denunciado que no les permiten acceder a alimentos ni agua potable desde hace 4 días, imagínense ustedes eso, a causa de una represalia que tomaron los cuerpos militares. Los cerca de 1.025 ciudadanos que se encuentran allí recluidos dependen de sus familiares para alimentarse y obtener el vital líquido, ya que el recinto no cuenta ni siquiera con el suministro de agua de tubería. Por otra parte, el colapso del centro de reclusión es tal que les permiten el ingreso de alimentos crudos para que los preparen dentro del mismo, por lo que incluso se ven la necesidad de comprar agua potable a un camión cisterna, al cual no todos tienen acceso por el costo de los mismos. Cabe destacar que pese a ser un recinto policial en el que los detenidos deberían estar no más de 48 horas, hay personas que tienen hasta 10 años en ese retén, en el retén de Cabimas, y ellos no han sido trasladados a ningún centro penitenciario. 75 mujeres, de las cuales hay varias en embarazo, 115 hombres con tuberculosis y otros que padecen enfermedades de piel y deshidratación son algunos de los afectados por la vulneración de los derechos humanos, ante el cual piden a las autoridades competentes la ayuda de manera urgente. Y es que esto es increíble. Resulta que la Guardia Nacional acusa a estas personas, acusa a algunas bandas que se encuentran allí detenidas en Cabima de haber sido las propiciadoras del ataque contra el puesto de la Guardia Nacional allá en el Zulia. Y este puesto de Guardia Nacional fue atacado, hubo un saldo de un sargento muerto y uno herido. Se robaron armas del parque que había allí, pero las investigaciones de la Guardia indican que la orden vino de la cárcel. Entonces la medida es represaria contra todos los detenidos. Pero en una violación de derechos humanos sistemática. No, y es flagrante totalmente, porque y además más terrible porque debemos ubicarnos en contexto geográfico. La zona de Cabimas es una de las zonas más calientes de Venezuela. O sea que esta gente debe estar sufriendo una situación de verdad bastante complicada, bastante difícil, sin agua y sin alimentos. Y además enfermos. Encerrados, y el 10% de la población penitenciaria enferma de tuberculosis, una enfermedad que ya habíamos superado en Venezuela hace mucho tiempo. Y se encienden las alarmas en Venezuela. Las denuncias de abuso sexual toman protagonismo. Los abusos verbales, sexuales o de poder contra la mujer en Venezuela, que hace poco eran percibidos por la mayoría como una parte de cultura machista inevitable, pues se ha puesto sobre la mesa en los últimos días con decenas de denuncias en las redes sociales, ante que la Fiscalía ha decidido actuar de una forma drástica e investigar a estos señalados. De este tipo de agresiones no era común hablar en este país caribeño, ni en el público ni en privado, debido a una serie de factores en lo que influyen los temas culturales, sociales o legales. Sin embargo, pues hace varios días, semanas, se registran denuncias de mujeres que aseguran haber sido atacadas o acosadas en la calle mientras caminaban, y más recientemente pues explotó una ola de demandas por abuso sexual por parte de algunos miembros de bandas musicales del país y otros personajes del mundo de la cultura. Pues esta situación conmocionó a los usuarios de Instagram y de Twitter, y muchos pues aplaudieron la valentía de estas mujeres que aseguraron ser víctimas de acoso de abuso sexual cuando eran menores de edad por parte del vocalista Alejandro Sojo de la banda de Los Colores, o Tony Maestrasi de Tomates Fritos, entre otros, y pues ahora bajo investigación. Hubo también acusaciones también contra directores de teatro. El fiscal general Tarek William Saad dijo entonces que ante estas denuncias públicas pues comenzaba una serie de investigaciones, pero al mismo tiempo también instó a presentarlas ante su despacho o a comunicarlas mediante una línea telefónica que se abrió con esa finalidad. Bueno, sí, se han abierto investigaciones a partir de una denuncia anónima de una cuenta de Twitter que se abrió la semana pasada. Así de sencillo. Son cosas de verdad sorprendentes, porque cualquiera puede incluir a alguien en una situación de este tipo si quiere, si le da la gana, haciendo una denuncia anónima, y más anónimo que Twitter no puede haber. Pero esto parece que se está haciendo y es suficiente para el fiscal para iniciar investigaciones. Pero una situación que no se puede tapar, que es evidente y que es crítica, es la situación que está pasando el ecosistema venezolano.
Allí el diputado Miguel Michangeli ha denunciado una situación terrible. Hay un nuevo derrame de crudo petrolero en el oriente de Venezuela y hasta ahora las autoridades no han hecho nada para su control. Está afectado por la trata de personas, naufragios y persecuciones de la administración de Nicolás Maduro. La gente vende todo para irse. Aquí se vive un régimen dentro de otro régimen. Según explicó allí, todo depende del Estado liderado por Nicolás Maduro. El poder de la gestión de Maduro aquí es brutal. Nadie le hace frente a las autoridades. Es difícil hacer activismo político o de derechos humanos porque te ahorcan distintas formas. No te dan gasolina o te dan 20 litros a la semana o no puedes viajar, no puedes salir en el estado. O sea, 2 semanas pues llevan así esta situación. Bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, prometió trabajar con socios de la región para ejercer más presión sobre el régimen venezolano. Él ha indicado que la administración Biden continuaría criticando la represión de los derechos humanos en Cuba como lo hace en Venezuela. Las severas palabras de Blinken se produjeron apenas un día después de que un alto funcionario de la Casa Blanca dejara en claro en una entrevista de Reuters que la administración no tenía prisa en aliviar las sanciones al gobierno socialista de Maduro o hacer grandes gestos hacia La Habana, gobernada por los comunistas. Los comentarios de este funcionario parecían tener como objetivo atenuar las especulaciones de que el presidente Joe Biden estaba pensando en aliviar las sanciones hacia los Estados Unidos, en respuesta al acuerdo de Maduro de permitir que el Programa Mundial de Alimentos comience a operar allí, la liberación de arresto domiciliario de 6 ejecutivos de Citgo y también la elección de un nuevo CNE. Y audiencia de juicio sobre 69 quemados en sede de Policarabobo pues ha sido pospuesta más de 23 veces. Una nueva audiencia preliminar sobre este caso de estos 69 privados de libertad del pasado 18 de marzo del 2018 en la sede central de Policarabobo fue pospuesta según la OVP. Funcionarios del Tribunal Cuarto de Control pues no precisaron la fecha de la próxima audiencia, según lo ha precisado en una nota de prensa en la cuenta de Twitter el Observatorio de Prisiones. Familiares de estas víctimas, junto a Lili López, abogada representante del Comité de Víctimas, acudieron a Palacio de Justicia de Carabobo. Sin embargo, las autoridades no emitieron declaraciones al respecto. Bueno, hay una situación. Ahora sí tenemos el video. Tenemos ahora sí el video de las declaraciones de Carlos Michelangeli, diputado de la Asamblea Nacional Legítima, sobre el tema de los derrames petroleros en el oriente de Venezuela, específicamente en el estado de Anzoátegui. Bueno, tremendo tema este de Carlos Vives, el amor de mi tierra. Y Carlos se caracteriza por darle una dinámica innovadora, moderna a temas tradicionales. Toca diferente. Sí, una cosa de verdad que hace más atractiva su música. Y con él iniciamos el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con más información. Y bueno, hay un reportaje, y les recomiendo ampliamente este reportaje, preparado por la página web Armando Info, la página de información y análisis. Armando Info señala bajo el título "Lo que Odebrecht hizo y dejó de hacer", una información sobre qué pasó con estas obras que el gobierno de Hugo Chávez Frías había contratado y le había dado casi a dedo a la empresa brasileña Odebrecht, muy conocida Sí. a nivel mundial. Sí. Muy discutida, ¿no? Por sus obras. Por sus actuaciones y su onda de corrupción masiva que prácticamente no dejó anillo sin dedal, aguja sin dedal. Ahora, 32 proyectos le entregó el gobierno chavista a Odebrecht y de los cuales 17 no se cumplieron, se pagaron, que es lo peor de caso. Lo más bravo fue que enhebraron esos proyectos, pero Claro, no los ejecutaron. se pagaron totalmente y Chávez dibujaba, me acuerdo yo, y dibujaba allí en sus programas de cadena, que un país lleno de puentes modernos, de vías férreas, de represas, de construcciones, que se las entregó a Odebrecht y Odebrecht pues prácticamente lo dejó colgando de la brocha, porque nada de eso se dio. La compañía recibió 32 proyectos de gran envergadura, dice la investigación de Armando Info, en su mayoría de infraestructura que fueron entregados a dedo con sus respectivos contratos sin pasar por ningún proceso licitatorio o evaluación más allá de la bendición de la poderosa dupla que conformaban hace una década el presidente Hugo Chávez y su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
El destape del caso Lavallato dejó claro que Odebrecht estableció un pago de sobornos para la obtención de los contratos, pero además de esta irregularidad, se entregaron obras que sufrieron retrasos considerables y 17 de ellas no fueron concluidas. El monto de toda la inversión que se hizo incluye 56 campamentos de la compañía, pero en 1 año y 8 meses después de haber iniciado algunos procesos de propaganda revolucionaria, de obras y de cosas que se iban a hacer, nada de esto se cumplió. Ese desfalco fue monumental. Tan monumental es que todavía no se ha determinado el monto de la cifra del robo de Odebrecht en Venezuela. Pero para 17 megaobras, entre las cuales habían trenes, habían puentes, había represas, había obras mayores en el sistema eléctrico, no se hizo absolutamente nada. Y ustedes se imaginarán que el monto, según los más conservadores, podría estar muy por encima de los 40 o 50 mil millones de dólares. Así nada más, esa pequeña suma, ¿no? Nada más y nada menos. Y en otras informaciones, las zonas de Maracay tienen más de 15 horas sin luz. Hasta los momentos, pues, representantes de Corpoelec Aragua no han emitido información sobre esta situación que se viene presentando. Varios de los sectores de la ciudad de Maracay y Estado Aragua pues permanecen sin luz desde hace más de 15 horas debido a una falla eléctrica que se generó el miércoles 5 de mayo a las 6:58 de la tarde. Las zonas más afectadas se encuentran especialmente al sur de Maracay. Usuarios en las diferentes redes sociales denunciaron que algunos de estos sectores que aún permanecen sin electricidad, pues son San Carlos, Los Cocos, Urbanización del Centro, El Bosque, Bosque Alto, Fundación Mendoza, San Miguel, Las Acacias, Piñoral, Los Amanes, la Avenida Bermúdez, Avenida Aragua, Avenida Fuerzas Aéreas, Campo Alegre, Barrio Bolívar, entre otros. Hasta el momento, pues los representantes de Corpoelec no se han pronunciado ante esta situación, más de 15 horas sin electricidad. Bueno, y tenemos en línea telefónica a Mara San Martín. Ella es el representante del Gran Acuerdo Venezuela, de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela, y con ella hemos querido conversar para conocer de sus primeras impresiones en relación a la implementación del Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos, los migrantes venezolanos, que empezó a implementarse en Colombia durante el día de ayer. Buenas tardes, Mara, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Mara, ¿te escuchamos? Creo que tenemos problemas con la comunicación. Sí, tenemos problemas con la comunicación. Vamos a intentar retomar la conversación con ella. Mara, ¿me escuchas? Bueno, no, definitivamente no la tenemos al aire. Vamos a seguir con las informaciones mientras corregimos esto. Congresistas estadounidenses rechazan el nuevo CNE. El régimen de Nicolás Maduro está intentando aferrarse al poder con una institución totalmente ilegítima. Los representantes de Florida insistieron en que Venezuela debe tener elecciones libres, justas, transparentes y multipartidistas, pues la congresista demócrata David Waltz y el congresista republicano Mario Díaz Balart emitieron este jueves un comunicado conjunto en el que rechazaron la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional del 2020. El régimen de Nicolás Maduro pues está intentando aferrarse al poder con una institución ilegítima de su propia creación. También señalaron los copresidentes del Caucus por la Democracia de Venezuela, el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, y ahora sí tenemos en línea telefónica a Mara San Martín. Buenas tardes, Mara. Bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hola, buenas tardes, Alan. Gracias por la invitación nuevamente a tu maravilloso programa Siempre Venezuela. Bueno, Mara, nosotros queríamos saber de ti como vocera del Gran Acuerdo Venezuela, ¿qué primera impresión se tiene al haber transcurrido el primer día de la implementación del Estatuto de Protección Temporal? Mira, Alan, honestamente hemos estado durante... desde el 8 de febrero, que se empezó a hablar de la implementación, de toda esta implementación del estatuto, hemos estado tratando de entender, procesar, digerir y poder mostrar a las personas la mayor cantidad de información posible en términos muy sencillos.
y la verdad ha sido complejo llegar a la mayoría de las personas. Lo que nos queda del primer día es que todavía hay muchísimas personas a quienes no ha llegado la información. Lo podemos ver en los lives de migración, en los que nosotros hemos estado haciendo en todas las cuentas, en las reuniones que se hacen, personas que siguen llegando sin saber qué tienen que hacer, incluso sin saber que se pueden adherir a este estatuto que va a ser un beneficio para todos los migrantes venezolanos residentes en Colombia. Y además está la parte muy compleja de que los que sí saben están tratando de ingresar todos al mismo tiempo a la página, y eso hace que la página no pueda responder con tantas solicitudes y se hace más complejo. Bueno, hay gente incluso, lo pude percibir durante el día de ayer, hay gente incluso que ni siquiera tiene los requisitos y está ya acelerando, buscando cómo incorporarse al proceso. Y esto pues obviamente colapsó ayer la página de Migración Colombia. Sí, totalmente, porque bueno, en fin, estaban la mayoría de los líderes estaban tratando como de monitorear las páginas. Adicional a eso, todas las personas que querían participar, estamos hablando de acuerdo a los números de Migración Colombia, 1.900.000 personas que pueden acogerse en este momento al estatuto, que son el grupo 1, 2 y 3, es decir, la gente que tiene PEP en cualquier versión, o los que tienen el pasaporte sellado que no se les ha vencido el tiempo del sello en 90 o 180 días, los irregulares antes del 31 de enero y los titulares de salvoconducto SC2. Estos tres grupos ya pueden ir haciendo el proceso. El tema está que si todos lo hacen al mismo tiempo, la página desborda, y una de las situaciones es que solamente los que deben presentar pruebas, que son los irregulares que entraron a Colombia antes del 31 de enero, como bien tú dices, muchos de ellos ni siquiera tienen las pruebas, no tienen claro que es una prueba sumaria, no tienen claro si lo que tienen les puede servir como prueba, o incluso hay personas que nos han llegado a preguntar, ¿cómo hago para sacar el PEP? Y estamos en un proceso de estatuto, ya el PEP no está funcionando, y todas estas personas estaban cargando. De hecho, hubo personas que nos llegaban con consultas. Hola, mira, estoy cargando, acabo de hacer el registro, pero ahora me pide una foto. ¿Qué foto? Ok, es una foto, fondo blanco, tamaño carnet, que la tienes que tener en JPG. Todos los documentos son en formato imagen, no tienen que ser PDF, y la gente no los tiene. Sin embargo, están todos desesperados porque hay una mala información que está corriendo en todas las líneas, y es que la gente cree que solamente van a tener hasta el 28 de mayo de este año para poder hacer el registro. Hay algo que también percibimos durante el día de ayer, Mara, y es la aparición de oportunistas que están ofreciendo incluso facilitar el proceso del estatuto en Caracas, en Valencia, en Maracay, en Maracaibo, por hablar solamente de algunas ciudades en Venezuela. Y también, obviamente, lo hemos visto aquí en Colombia, que han aparecido en algunos grupos de Facebook, especialmente, personas que se autonombran como representantes de organizaciones venezolanas que garantizan el estatuto. ¿De qué manera se está tratando de controlar esto, Mara? Fíjate, nosotros tenemos línea directa de comunicación con el equipo de comunicaciones de Migración Colombia, y a pesar de que Migración Colombia en la página tiene un espacio para denuncias, nosotros ya hemos ido recaudando toda esta información que llega a través de las redes. Para ponerte en contexto, eran las 10 de la mañana y apenas estaba arrancando la página y ya habíamos identificado 27 posibles oportunistas de este tipo tratando de ofrecer información y tratando de indicar que iban a facilitar procesos a gestores, pues. Y sí, incluso con páginas falsas, o sea, páginas muy similares, obviamente con que cuando llegas a la landing page o a la página de aterrizaje de la que estás viendo, ves la misma imagen de Migración Colombia, pero cuando tú lees el dominio no es el mismo. Claro, Entonces, aparece mucho, en vez de .gov, .cop, aparece .gov o aparece .com directamente, migracioncolombia.com. No aparece .gov. No aparece. No aparece .gov, sí, por eso hemos hecho mucho énfasis que la página es Migración Colombia, sí, .gov de Venezuela, ¿sí? Porque, y le explicamos a la gente que es gobierno en inglés, el dominio, .co de Colombia, para que la gente lo tenga claro, ¿no? Porque sí han aparecido páginas con gov, así como con B de burro.
A, a mí me sorprende a mí me sorprende un arriesgado que incluso en Caracas cobrando dólares para poder facilitar el proceso de ingreso al estatuto. Una cosa absurda totalmente. Sí, señor. De hecho, una de las opciones que puede estar evaluando Migración en este momento es, así como se hizo un espacio específico en la página que decía denuncias PEP, cuando esto sucedió con los PEP, también puedan evaluar la posibilidad de colocar uno que sea denuncias del estatuto, porque este registro es vital para todas las personas. O sea, quien no haga el registro se quedó sin poder acogerse al estatuto, pero tenemos un año y eso es lo importante. O sea, tenemos hasta el 28 de mayo de 2022 para estos 3 primeros grupos y hasta el 24 de noviembre de 2023 para el 4.º grupo, que son aquellos que entren regulares cuando las fronteras se abran, ¿no? Y la gente está muy angustiada y cae en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, Mara, y fíjate que incluso había una página que era igualita pero cambiaba la posición de los puntos. qué bravo, qué bravo. Mara, ¿y qué va a hacer la plataforma Gran Acuerdo Venezuela frente, primero, esta desinformación que es evidente en mucha gente que parece que no tiene, no se procuran leer bien la información, sino que llegan a la página directamente sin saber absolutamente qué van a hacer? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué va a hacer la plataforma frente al tema de estos vivarachos que quieren aprovecharse de esta oportunidad? Bueno, fíjate, como plataforma nosotros ya estamos en el proceso de recaudar las denuncias de las personas a través de las diferentes organizaciones, ¿sí? En el sentido de recopilar toda la información que sea posible para poder llevarlo a las autoridades, que son quienes se pueden encargar de esto. Y la otra acción que va de la mano con todo lo que hacemos es información. Es decir, tratar de que la mayor posible información le llegue a todas las personas que lo necesitan, porque quien está informado no es engañado, ¿no? El problema es que cuando no tiene información, cualquiera que llegue y te diga algo, le crees, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Tenemos 2 semanas ya en live consecutivos, todas las noches a través de las diferentes cuentas del equipo de comunicación, en el que pueden ver las fundaciones, pueden ver los influencers, por llamarlo de alguna manera, que tienen cuentas grandes de venezolanos aquí en Colombia que dan información veraz y que trabajamos juntos, periodistas, abogados, en los que tratamos de hacerle énfasis a la gente. Sin embargo, esto no es suficiente, porque esto solamente llega a quienes tienen medios digitales. Hay también una parte de voluntariado que está haciendo trabajo en campo, obviamente con la gente de la mano, a la gente que tienen cerca, para poder brindar esta información. Qué bien. Bueno, Mara, además está decirte que el programa está totalmente abierto para cualquier información que ustedes consideren a bien, sea necesaria hacérsela llegar al pueblo venezolano, a la migración venezolana en Colombia, y sobre todo a estas personas que de alguna manera u otra tienen grandes expectativas sobre el proceso, pero que no, tienen una gran duda de cómo hacerlo. O sea, todavía hay mucha gente que está en esa condición, a pesar de todos los esfuerzos de comunicación que se han hecho. Muchas gracias, Mara. Con mucho gusto, Alan. Gracias por la invitación. Que tengas muy buena tarde. Bueno, era Mara San Martín, representante de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela, y estábamos con ella conversando sobre este tema de la implementación. El primer día del estatuto que genera, pues, uno observa que a la gente, pues, no lee, definitivamente y no algunos, está pendiente y de algunos, esto. Alan y audiencia, pues no se han tomado la delicadeza. Primero, que está todo por redes sociales, que está a través de los diferentes medios de comunicación, pero también creo que se presentó una falencia dentro de todo este proceso, Alan, y ese es el proceso que no se dio impreso. Al no tener un impreso, porque el migrante que está en la calle, que no tiene un aparato electrónico a la mano, que no tiene toda la posibilidad de sentarse, porque está en el, como decimos en Colombia, en el rebusque para poder seguir, pues no se tomó la delicadeza de alguien imprimir y poder repartir a manera física, tener un volante que a veces la gente logra captar un poco más información cuando se hace a través de ese medio, ¿sí? De esa gente del diario vivir que está en la calle, que está buscando la alternativa de poder estar con ese estatuto de protección. Ese creo que fue una de las falencias, porque se realizó mucha publicidad, pero a nivel
tangible no se hizo. Sí, y ahí pues, como bien lo has señalado tú, lo has señalado Mara, no todo el mundo tiene No un todo el mundo, teléfono exacto. para poder indicar el acceso ni siquiera al tema. Fíjate que más de uno de los migrantes va a tener que pedir prestado el teléfono, Sí. de un teléfono de estos Android, o va a tener que irse a un cyber a ver cómo hace el proceso. Muchos incluso en las ciudades estas que están teniendo conflictos y que el comercio está cerrado, estarán pero dándose contra la pared porque piensan que hasta el 28 es el proceso y que no tiene Exacto. oportunidad. Y en este momento Cali tiene uno de esos problemas, porque Claro. Cali, las redes sociales y toda la parte de internet se cerró. Y Cali es la tercera o cuarta ciudad de Colombia con mayor población Con migrante mayor venezolana. población migrante. Entonces ahí ya existe un primer problema. Sí, y bueno, entonces habrá que buscar alternativas, pero no se desespere, amigos, si usted está viendo este programa, si lo está escuchando por la vía abierta, no se desespere. Este es un proceso que para los tres primeros grupos, como le explicaba bien Mara, San Martín de El Gran Acuerdo Venezuela, para los tres primeros grupos habrá plazo hasta el próximo año, o sea, cualquier día de esto Y hasta es el sin próximo año. intermediarios. Y es sin Eso es intermediarios. directo con la plataforma. Y una cosa importante, cuando usted se siente a hacer este proceso de registro para el estatuto, tenga en cuenta todos los requisitos. No vaya a iniciar el proceso y entonces me faltó la fotografía, me faltó este documento, me faltó tal elemento. O sea, no. Cuando usted se siente, siéntese con la tranquilidad de tener todos sus documentos, los que le solicitan, de acuerdo a su condición, y inicie el proceso. Pero no se desespere, tiene por lo menos un año para elaborar esto. Y en el caso de los que están ingresando de manera regular a territorio colombiano, tienen hasta 2 años, hasta el 2023. Entonces, es un proceso que si bien puede resultar tedioso, también puede ser muy fácil. Puede ser muy fácil si usted sigue las instrucciones que les están ofreciendo a través de la propia página de Migración Colombia o cualquiera de los grupos venezolanos que están trabajando en función a la ayuda humanitaria aquí en este país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Te equivocaste con la voz de Nancy Galván, un tema clásico en Venezuela y también en toda parte donde se escuche la música llanera, ese tema pues también resulta ser de grato recuerdo. Ahora bien, iniciamos así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas y sobre todo ese enlace que tenemos con nuestra emisora hermana, La Voz del Río Arauca, que a partir de este momento replica nuestra señal generada desde Cúcuta. Saludamos en este momento en el control máster a Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano y a toda esa audiencia que está ahí a través del dial 1110 AM, La Voz del Río Arauca, en enlace también con nuestras redes sociales y 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. Bueno, y seguimos entonces con las informaciones. Y firman convenio para tramitar ayudas destinadas a la población en Canarias, en Venezuela. Los ciudadanos han tenido problemas para presentar la solicitud debido a las dificultades de acceso a Internet en Venezuela. La Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y la Cámara de Comercio, Industria y Servicio y Navegación de Gran Canarias firmaron un convenio para prestar colaboración a sus ciudadanos venezolanos. En este convenio que se firmó para prestar esa colaboración en la tramitación de las ayudas en las autoridades españolas que han dispuesto para ellos. El pasado 4 de febrero, pues se abrió una convocatoria para la selección de ciudadanos canarios residentes en Venezuela que serían beneficiarios durante el año 2021 de las prestaciones de la Fundación Española Salud, de las tarjetas de alimentación y de las tarjetas de medicamentos. Bueno, y el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, señaló que entre el 25 y el 26 de mayo solicitarán ante el nuevo CNE la realización de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Las últimas encuestas de Data Analysis, dice Pérez Vivas, han arrojado un 80% de descontento hacia Nicolás Maduro. Esto nos refuerza el camino que venimos construyendo desde hace un tiempo. Privilegiamos la solución pacífica y democrática, que podamos llegar al acuerdo de elecciones presidenciales y generales a través de un revocatorio, dijo Pérez Vivas. El 24 de mayo se cumplen 2 años
de la juramentación de Nicolás Maduro ante la extinta Asamblea Nacional Constituyente, es decir, la mitad de su mandato, y de acuerdo con la Constitución en su artículo 72, todos los cargos públicos y magistraturas de elección popular son revocables, transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria. Para Pérez Vivas, es imperante convocar a toda la sociedad civil para que se realice un proceso de unidad en la lucha de conseguir el cese del actual gobierno nacional, afirma Pérez Vivas. Y Estados Unidos habla sobre el nuevo CNE. Dependerá de los venezolanos decidir si estos contribuyen a unas elecciones libres y justas. La administración del presidente John Biden anunció que seguirá presionando al régimen de Nicolás Maduro con el fin de lograr unos cambios fundamentales para que se den comicios transparentes en Venezuela. Juliet Schun, subsecretaria interina de la Administración del Departamento de Estados para el Hemisferio Occidental, aseguró este jueves que dependerá de los venezolanos decidir si existen estas elecciones libres y justas para el país. Bueno, y veníamos denunciando, señalando hace tiempo el tema de la destrucción del ecosistema producto de los derrames petroleros en Venezuela. Esta situación se presentó en el estado Falcón, se ha presentado reiteradas veces en el estado Anzoátegui y hoy un nuevo derrame petrolero está afectando vastas zonas del estado Anzoátegui producto de esta ineficiencia e incapacidad de petróleos de Venezuela. El diputado Carlos Michelangeli ha hecho la denuncia respectiva. Escuchemos cuál es su versión sobre este tema. Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional por Anzoátegui, Carlos Michelangeli, se refirió al nuevo derrame de crudo que se registró en San Diego de Cabrutica. Es evidente cómo se encuentra nuestra industria petrolera. Múltiples derrames, macollas abandonadas, el complejo criogénico José Antonio Anzoátegui en su peor estado, y así está toda PDVSA. Todo petróleo de Venezuela está en el suelo. Es impresionante cómo ya los derrames no son noticias. ¿Por qué? Porque hay derrames a cada rato, toda la semana hay un derrame. Como lo dije antes, las macollas en la faja del Orinoco están totalmente abandonadas, han sido víctimas de robo. Por mucha seguridad que pongan, los mismos cuerpos de seguridad son cómplices, lamentablemente. Y bueno, y son cómplices los cuerpos de seguridad, incluso los trabajadores de PDVSA, porque recordemos que los trabajadores de PDVSA, como los cuerpos de seguridad, también viven la crisis que está viviendo toda Venezuela, donde el salario no alcanza. Por eso desde aquí, desde el Estado Anzoátegui, alzamos la voz y les decimos al pueblo de Venezuela que no son las sanciones que nos tienen mal. Lo que nos tiene mal es la peste roja, es el régimen de Nicolás Maduro que acabó con el corazón de la patria, que es la industria petrolera, que era la que generaba los recursos, hoy en día está totalmente abandonada. Carlos Michelangeli destacó que la industria petrolera está lejos de levantarse mientras esté en manos de la corrupción y la ineficiencia. Es noticia. ¿Y sabes lo que da dolor de ver esta situación? Es que primero se están destruyendo paraísos naturales venezolanos como las costas del estado Falcón, que son los principales centros turísticos de Venezuela anualmente. Miles de venezolanos iban a esas playas para disfrutar, especialmente el Parque Nacional Morrocoy. Pero ahora en el oriente de Venezuela, donde también hay bellísimas playas y bellísimos sectores, pues también se está viendo afectada por los derrames petroleros. Y ya PDVSA ni siquiera dice nada. Ya ni se inmuta ante esa situación. No. Antes por lo menos había declaraciones de funcionarios. Ya no reaccionan. Mostrando preocupación. Pero lo cierto es caso es que ya PDVSA ni siquiera declara sobre este tema, ni siquiera afirma si sí o no, cómo lo van a hacer, cómo lo van a controlar, sino que el derrame sigue produciéndose. ¿Y por qué los derrames? Porque la industria ha sido abandonada y ese abandono ha generado pues fallas en los sistemas de oleoductos y de distribución, y esto es lo que hace que se reviente de alguna manera alguno de estos tubos o se fracture alguno de estos tubos, y por allí pues empieza el derrame petrolero que viene afectando al ecosistema venezolano en términos generales. Y denuncian la detención de 8 personas en abril por expresarse. Al menos 8 personas fueron detenidas en abril pasado en Venezuela por expresarse
y 4 de ellas trabajadoras de la prensa que fueron detenidos mientras realizaban coberturas informativas. Esto pues lo que ha denunciado en el día de hoy la ONG Espacio Público. La asociación dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social de medios, publicó este comunicado en el que detalla en un total, en este documento, 36 violaciones a la libertad de expresión en el mes de abril. Entre las agresiones más frecuentes resaltada la censura, intimidación y las amenazas. Los periodistas pues fueron víctimas del 32% de los casos, los medios de comunicación con un 23%, y la ciudadanía en general con un 14%. Los responsables de la mayoría de estos casos pues fueron las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios. Esto pues es lo que ha venido explicando durante el día el Espacio Público. Bueno, pero fíjate una cosa, ¿no? Esto lo están haciendo sin la ley. Sin la ley que va a darle un cierto manto de legalidad a esta acción de persecución del Estado venezolano en contra de cualquier persona, es que no es ni siquiera ya son periodistas, ni siquiera ya son políticos, ni siquiera ya son militares. Ya la sociedad civil, cualquiera que hable. Es cualquiera que hable en contra del gobierno. Usted publica un material en donde algún chavista se sienta molesto por alguna situación, inmediatamente le llega a la autoridad del SEBIN, de la Dirección de Contrainteligencia Militar o de cualquier órgano de estos que pululan del gobierno, hasta el FAES le puede llegar a usted y decir esa información es traición a la patria, y por esa vía le abren procedimiento. Y bueno, es lo que está pasando en Venezuela en estas circunstancias de que ya nadie, ni siquiera en redes sociales, ni siquiera en una red tan cercana como es WhatsApp, ni siquiera a través de WhatsApp usted puede expresar libremente, porque dentro de los grupos de WhatsApp puede haber alguna persona que venda la información o las cosas que usted hace. Y un enchufado ahí. Un enchufado que se quiera congraciar con su jefe y dice, mira, dentro del grupo tenemos a esta persona que está hablando mal de Maduro, y mandan el capture, y por eso usted puede ir encausado. Eso parece increíble, pero está ocurriendo en Venezuela, y esto sin la ley. ¿Cómo será con la ley? Y Canadá acogerá una conferencia de solidaridad con refugiados venezolanos. Canadá pues organizará para el 17 de junio una conferencia internacional en solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos para responder a las necesidades de 5,6 millones de desplazados, cuya situación en muchos casos se ha agravado con el tema de la pandemia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló este jueves que a la conferencia organizada junto con la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, asistirán representantes de gobiernos, donantes, la sociedad civil y el sector privado. Será una oportunidad para asegurar el apoyo financiero y técnico adicional, coincidir sobre los principios y principales desafíos e identificar acciones para mantener el enfoque en esta crisis migratoria que se ha venido presentando. Bueno, y vamos a aprovechar la oportunidad para irnos hasta el Arauca directamente con nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, que nos presenta su primer reporte de la tarde de hoy. ¿Qué tal, amigos de Siempre de Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, estamos en este recorrido conociendo las historias de nuestros paisanos. Buenas tardes, mi hermano, ¿me dices tu nombre? Romer Márquez. Romer, ¿de qué parte de Venezuela eres tú? De Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. De Puerto Ayacucho. ¿Pero vivías allá en Puerto Ayacucho o estabas residenciado en otra parte de...? Últimamente estaba en Calabozo, Estado Guárico. En Calabozo. ¿Y cuándo llegaste acá a Arauca? El día de ayer. Coméntanos cómo estuvo ese viaje, cómo se vinieron. Terrible, caminando 3 días a pie, pasando de todo, bueno, de todo un poquito, pero gracias a Dios estamos aquí, ya llegamos. ¿Cuántos kilómetros caminaron? Ni idea, muchos, 3 días hasta llegar acá, pero gracias a Dios estamos acá ya. ¿Qué les decía la gente cuando los veía caminar? ¿Les tendían la mano? Sí, siempre nos ayudaban, nos daban comida, nos daban agua. Sí, ánimo, sigan, lo que nos decían. ¿Por qué decides venirte? Oye, la crisis, situación, pasando hambre, pasando de todo allá. Mi esposa está dando a luz casi ya y no tengo ni un pañal para mi hijo, no tengo nada. Tuve que salir, mi hija la obligación de salir del país. ¿A qué te dedicabas allá? Carpintería. Fabrico muebles, camas, ataúdes, puertas, empotrados de cocina y eso. Pero la cosa cada día es más fuerte por allá.
¿Cuántos hijos tienes? El primero que ya tenés. El primero. Sí. ¿Y qué aspiras para tu hijo? ¿Qué futuro le aspiras en el país? Oye, algo mejor que no sea lo que está pasando ya en Venezuela, que la gente está muriendo de hambre ya. ¿Se te ha muerto algún familiar por la pandemia? Mi mamá, apenas empezó la pandemia, fue una de las víctimas de eso. Y ahorita va a cumplir 1 año de muerte. Llegaste el día de ayer, ¿cómo te ha recibido la gente acá? Oye, bien, gracias a Dios, me han tendido la mano. Anoche pensé que íbamos a dormir en la calle y nos ayudaron, nos dieron posada. Un amigo de aquí, una carpintería, nos está tendiendo la mano y para adelante. Ahí vamos. ¿Qué mensaje le das tú a la gente que está allá en Venezuela? Bueno, el que pueda sobrevivir ya que sobreviva, pero el que se arriesgue a caminar, que les dé, que la vida de Dios es grande y mucha gente lo ayuda a uno. ¿Conseguiste alguna gente allá en el camino que venían también para acá? Sí, muchos. Hay unos que siguieron a pie, yo me quedé parado en una alcabala por allá. O sea, hay gente para allí, para acá, para allí, para acá. Unos vienen, dicen que no hay nada, otros van, dicen que sí. Se ven muchas cosas en la vida. ¿Y por qué decidiste venirte a Arauca? O sea, la situación, todo el mundo habla Arauca, 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 Arauca. Vamos a probar ya Arauca, pues. Y decidí venir, si no conseguía, decidí ir más adentro. Pero si me va bien aquí, aquí me establezco y me quedo. Pero ya te quedas, ¿no? Sí, sa. Ya César te ha tendido la mano. Sí, sa. Okay. Sí, gracias a Dios. ¿Y llegan con dinero, sin dinero? ¿Cómo llegan? Sin nada, bro. Sin nada, nada. Las ganas nomás de trabajar y de salir para adelante. ¿Qué le tendríamos que decir a los que hoy gobiernan ante este panorama tan difícil que nos ha tocado a los venezolanos? Oye, que vean a la gente de su país que está sufriendo, que está pasando cosas y mientras ellos están bien allá, los demás están allá pasando las verdes. Que salgan a la calle y vean la realidad de la situación, lo que es. Nada hace como aumentar el sueldo a 3.000 bolívares cuando el arroz sube a 4.000 a 5.000. O sea, el sueldo te da por 1 kilo de arroz nada más. Mensual, no da la base, no creo que sea justo, pues. ¿Cómo bandearse en Venezuela ante la crisis? Que lo que no alcanza, el sueldo no alcanza para cubrir las necesidades. ¿Cómo se hace? La gente tiene muchas tácticas ahorita, salen a bachaquear, otros agarran la bolsa de comida y la revenden, y así todo el mundo se está sosteniendo, otros van a la basura a recoger y así. ¿Con cuánta frecuencia les llegaba a ustedes la bolsa? A veces cada 2 meses, cada 3 meses, a veces llegaba cada 21 días, de repente se desaparecía. 4 o 5 meses y no apareció otra vez, después boom, volvió a aparecer. Y la gente normal, la gente no se queda tampoco, todo el mundo tranquilo, ya es una normalidad ya. ¿Por qué tú crees que la gente no reclama, la gente se acostumbró a vivir ante esta situación? Oye, no sé, oíste, pero ya creo que esa es sinvergüenzura también de la gente del país. ¿Se dedicaron a esperar que les llegara la bolsa o que les dieran un bono? Sí, esperar que les llegue la bolsita, o sea, se están convirtiendo en, disculpe la expresión, unos gavines, unos flojos, pues no quieren hacer nada sino esperar que les llegue la bolsita y ya. Con eso viven, ya la gente está acostumbrada ya a eso. Piensa que mucha gente que se viene, también viene aquí a buscar algo así como Venezuela, que le den. Hay muchos sinvergüenzas, ¿viste? Que vienen a eso, que la gente los ayude aquí, no salen de verdad. Hay unos que vienen y enchaban a los venezolanos aquí porque en vez de venir a trabajar vienen a echar vaina. ¿Tienes algunos conocidos aquí en Arauca? Sí, un tío de mi esposa que está aquí, nos ha echado la mano, anda trabajando, anda carruchando. Y sí, es un ejemplo, ¿viste? ¿Y qué les dicen? ¿Que la cosa aquí es mejor que Venezuela? Sí, él anda con su familia aquí, para arriba y para abajo. Bueno, ahorita pasó por aquí, nos tendió la mano. Bueno, esta mañana yo salí a carruchar con él mientras conseguíamos aquí el chance y eso. Y sí salí, hice como 9.000 pesitos. Hasta mediodía me vine ya. ¿Y él está carruchando? ¿Qué hace? ¿Cargando? Anda por todas las calles así, acá Arauca, cargando el servicio al servicio a la gente que viene con las bolsas, los carrucheros, por 2.000 pesos, 1.000 pesos, lo que la gente le quiere dar porque tampoco tiene un precio fijo. ¿Piensas retornarte pronto a Venezuela? ¿Te quedas por largo tiempo? ¿Piensas buscar la familia? ¿Qué piensas hacer? ¿Cuáles son los planes? Sí pienso buscar a mi esposa y traérmela, pero yo regresar para atrás ahorita. Cuando se vaya aquí el presidente, ella si de repente se acomoda las cosas, regreso, si no, sigo más para adentro. Un mensaje para los paisanos que están acá. Oye, que para adelante y a trabajar todos y a surgir en la vida, que Dios es bueno, ¿vale? ¿Tú llegaste a tener alguna simpatía por los que hoy gobiernan? Nunca. ¿Sacaste el carnet de la patria en algún momento? Sí lo tengo, pero nunca lo he usado. Nunca lo he usado. Bueno, por mi mamá que está ahorita bajo tierra, ahí lo tengo así como me lo dieron, lo metí en la cartera y lo tengo. ¿Y por qué lo sacan? Yo no sé, yo fui porque tenía un carro y para censar la gasolina. Si no tenías el carnet no te echaban combustible. Y por eso me he obligado a sacarlo.
¿Y ahora cómo echan combustible? Con plata, con dólares. Me dijiste que tu nombre es Romer Márquez. Bueno, gracias a Romer Márquez. Esta es otra historia de la que vivimos los venezolanos, de lo que está viviendo nuestra gente y de las personas que salen en busca de nuevos horizontes, enfrentando pues retos, dificultades, pero aquí están buscando solventar sus problemas y el de la familia. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y la historia de Rommel es la historia de miles de venezolanos, de migrantes, ¿no?, que han pasado por este territorio colombiano. Algunos se han quedado, pero hay otros que han ido hacia otras regiones buscando lo elemental, condiciones mínimas para alimentarse y para darle salud y bienestar a su familia. Y esto, hay gente que no lo entiende, hay gente que piensa que el migrante está saliendo de Venezuela por simple y llanamente un deseo. Dar un tour. Un deseo. No. Esto es una situación complicada, un país que no te ofrece posibilidades ni expectativas. Dígame el sector juvenil, los jóvenes venezolanos, un profesional recién graduado, vamos a poner un ejemplo, un joven venezolano de 23 años, 22 años que se haya terminado de graduar hace poco, ¿qué expectativas tiene en el país? ¿Dónde va a conseguir empleo? ¿Dónde va a conseguir oportunidades? ¿Cómo va a ser? O sea, es lo difícil, es lo complicado. Si ni siquiera esos que tienen experiencia. En estos días, en uno de los recorridos, Alan, que se realiza cuando salimos de acá de esta segunda emisión, me encontraba con 3 personas que están laborando en la calle, y 2 de ellos militares de alto rango, y uno un médico, y están en la calle vendiendo una que otra cosa. A mí me causó mucha curiosidad por la forma en cómo se expresaron, y me acerqué y hablé con ellos, y es la situación, lo que hablamos es la situación de ese profesional con años de experiencia, con dedicarle a una empresa venezolana tantos años y no tener ni siquiera cómo poder tener su propia casa, poder vivir no rico, pero sí con bienestar. Claro, y imagínate a alguien que haya hecho un plazo fijo hace 20 años en Venezuela, lo colocó en el plazo fijo en una cantidad y ahorita lo que le entrega es una miseria por eso. Los jubilados que pasaron 30, 35 años de su vida trabajando para una empresa. Y no les alcanza ahorita ni siquiera para los medicamentos. Claro, o sea, ese es el país, o sea, esa es la situación que hace que personas como Rommel Márquez prácticamente tengan que salir de huida. Fíjate que él dice, yo me vine sin nada, pero algo le tengo que llevar a mi gente. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, el tema Ajenos, con Nancy Galván, un clásico también aquí de la música venezolana, pero llevándolos a ustedes esta música que integra a Colombia y Venezuela, el Arauca colombiano, el llano venezolano, en fin, Colombia y Venezuela juntas a través de la cultura. En estos momentos se está desarrollando un foro virtual organizado por la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada de Venezuela, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, la Embajada virtual. Está organizando este foro y el tema es derechos de comunicación, libertad de expresión. Esto en él están participando representantes de espacio público y periodistas también. Escuchemos y conectémonos y escuchemos parte de este foro que me suena bastante interesante en este momento. Un entorno gubernamental que es alérgico, que es contrario como modelo a los componentes de la vida democrática, de la democracia y de lo que conlleva, por tanto, las garantías para la libertad de prensa, ¿no? Bueno, qué rápido vuela el tiempo cuando habla de estos temas. Lo que ustedes han tomado hartos temas que yo quería preguntarles, y también este tema de chequear la información cada uno es de suma importancia. Nosotros también hablamos en este otro show con Fran sobre a dónde puede ir para encontrar
información correcta o para ver. O sea, primeramente cuando yo veo una noticia, yo veo de dónde viene esta noticia, quiénes son estas, qué es esta fuente, de dónde viene, qué prioridades, qué objetivos tiene, porque tiene que ver si es neutral la información o tiene algún bias, tiene una inclinación para intentar convencer a la gente. Y sobre esos temas de entrenar, como decimos, periodistas ciudadanas, si tiene mucha inspiración de este programa o alguien tiene una buena idea o alguna innovación, por favor solicita un proyecto de nosotros que tenemos en nuestro website ahora esta noticia de oportunidades para financiamiento. Bueno, me gustaría, gracias, ahí está el website para que se pueda chequear. Individuales y ONGs pueden solicitar para proyectos del gobierno sobre estos temas exactamente. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero ya estamos llegando al fin del programa. Tal vez podemos tomar una última pregunta y también yo voy a leer unos comentarios aquí rapidito de Danilo Enrique Figueroa Salazar. Saludos desde Mérida. Desarrollé un estudio con un grupo de 26 periodistas de la región andina en Venezuela sobre sus problemas de acceso a la tecnología móvil y los riesgos del ejercicio periodístico. Las conclusiones son altamente preocupantes, pues el derecho a la información de los ciudadanos se ve muy afectado. Sí, Danilo, es la verdad, es la verdad. Gracias por su comentario. También Franklin González Santana dice, más que la libertad de prensa y expresión, es el derecho a la vida. Gracias por el programa y oportunidad para expresarlo. También muy, muy importante el respeto por el derecho humano, y eso es uno de los derechos más fundamentales que tenemos. Bueno, el tema de la libertad de expresión, en este foro organizado por la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, se ha presentado dos temas. Primero, un control social cada vez más fuerte por parte del Estado venezolano que se implementa y que pretende asfixiar a toda la disidencia, cualquier voz disidente en el país. Y en segundo lugar, unos periodistas, unos comunicadores que luchan por sobrevivir en este ambiente tan hostil e incluso el fomento del periodismo ciudadano como una alternativa también para poder vencer las limitaciones impuestas por el Estado. Sobre el tema de la participación ciudadana, también se reconoce que hay ciertos visos de control en donde se limita la expresión, pero en todo caso la lucha por la libertad de expresión continúa y es parte de las conclusiones que se han sacado de este foro importante que, repito, en estos momentos realiza la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a través de su canal virtual. Y en medio de esas conclusiones, Alan, también habla sobre el tema de las políticas públicas, cómo están intervenidas esas políticas públicas para el periodismo que está siendo censurado. También busca la parte del financiamiento en este momento, busca ese financiamiento para que el periodismo pueda ser apoyado. Sí, e invita a todos los que tengan proyectos para el tema de la protección, fomento y consolidación del tema de la comunicación abierta y libre, lo puede hacer acercándose a las páginas de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Y en otras informaciones, para el Centro de Estudios de la UCAT, el nuevo CNE no es equilibrado. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, afirmó que aun cuando cuenta con 5 rectores, estas principales y suplentes que no están bajo el control de la administración de Nicolás Maduro, no es un CNE equilibrado como han querido vender, sino que sigue siendo evidentemente sesgado hacia los intereses del gobierno, con 10 rectores que controlan absolutamente todo. En una entrevista con Unión Radio, Alarcón insistió que no es el tipo de CNE que queríamos los venezolanos y que la Constitución obliga que ese CNE, donde debería ser todos los rectores totalmente independientes. También sostuvo que la pregunta a responder es ¿qué le van a permitir cambiar del proceso electoral? Y recalcó que el éxito de ese nuevo CNE dependerá de las condiciones que logren construir. Bueno, y debemos felicitar a los reporteros gráficos venezolanos. Hoy es el Día Nacional del Reportero Gráfico en Venezuela.
hay que felicitar la labor de aquellos que también sufren la coacción y la presión por parte del gobierno. Que están sufriendo bastante. Sí, bastante. Estos hombres y mujeres que con cámara en mano salen a captar los momentos, a tener los momentos que apoyan la información del periodista, pues estas personas también son sometidas a violencia, a control y sobre todo a persecución. Hemos conocido casos de varios venezolanos comunicadores gráficos que se han visto afectados por detenciones, por afectaciones a sus equipos, por destrucción de su material informativo, y ellos siguen adelante con este trabajo. Así que hay que felicitar a los reporteros gráficos venezolanos que actualmente están durante el día de hoy celebrando su Día Nacional. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Saludos Nancy y Alan allá en los estudios de La Voz de la Gran Colombia. Desde acá, desde Arauca, la tierra del joropo, y también por La Voz del Río Arauca 1110 AM. Reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, desde acá, desde la tierra del joropo, hoy vamos a estar analizando el tema electoral en Venezuela. Como muchos ya conocen, ha sido designado un CNE que a la luz de la ciudadanía no cumple pues con los requisitos que exige la ley para que se dé un proceso electoral legítimo e imparcial. Deja en duda la posición de los rectores, de los 15 rectores nombrados por la Asamblea Nacional. Si ustedes revisan, como lo hicimos ayer, cada uno de los nombres, van a observar que hay militancia política en todos ellos, incluso en los dos personajes más nombrados o renombrados de la oposición. Al respecto hemos pulsado pues la opinión de algunos ciudadanos. Aquí tengo la opinión de el poeta Rafael Antonio Núñez, quien además es dirigente del partido Voluntad Popular. Hermano, nosotros usted sabe que nos apegamos a lo que diga la Asamblea Legítima de Guaidó. Eso es una cosa que está mañada y eso tiene otros telones más aguas abajo, porque está reforzando las misiones de base que son los centros de votación amañados. Todo eso lo maneja esta dictadura con los militares como le da lugar, y ahí no hay democracia, esa es una fachada. Eso lo que da es dolor de mucha gente que se están vendiendo desesperados a última hora y se están tratando de hacer pasar como oposición para legitimar a quienes nos están matando literalmente en este país. Eso lo que da es vergüenza, falta de dignidad, de moral. Nosotros necesitamos darle un cambio a este país, pero un cambio democrático con igualdad de oportunidades. Y otra cosa, hermano, ¿qué va a hacer una persona que tenga 4 dedos de frente con aspirar a una alcaldía, a una gobernación, si no tiene un representante a nivel nacional en la asamblea o en el gobierno? Vea el ejemplo del estado Anzoátegui, que todos los municipios y la gobernación tienen un protector del régimen que es quien maneja las políticas, el dinero y todo, y prácticamente están como unos payasos los que supuestamente se eligieron en la vez pasada. Bueno amigos, esa es la opinión de Rafael Antonio Núñez, pero vamos a escuchar también la opinión del profesor Aníbal Matute. Adelante. Saludos, Oliver. Bueno, mira, es una situación bastante difícil. Yo creo, con la mayor sinceridad, que bajo estas condiciones de un Consejo Nacional Electoral que no está debidamente nombrado como lo manda nuestra Constitución y nuestras leyes, no es prudente ir a estos procesos electorales, porque son procesos electorales que están viciados en todo el proceso como tal,
Desde el momento en que se elaboran los listados de electores hasta el momento en que se imprimen las actas de votación. Para ejemplo, lo tienes allí con lo que sucedió en el estado Bolívar, con Andrés Velázquez, que una vez que se celebró todo el proceso, se imprimieron las actas y resulta de que no le dieron validez a las actas que fueron impresas con el mismo sistema electoral, porque indudablemente estaban derrotados y impusieron un candidato ganador. Entonces, ya eso es el ejemplo más claro de las irregularidades que se cometen en los procesos electorales. En una oportunidad, estando yo en el centro de votación de Parmana, representando justamente a la oposición, fue mi mayor sorpresa cuando veo a un sargento del Plan República ejerciendo su derecho al voto allí, pues el sargento estaba inscrito en el registro electoral y votaba en Parmana. Y el sargento no es de Parmana, la gente no lo conocía y también se quedaron perplejos y atónitos cuando el militar apareció en el registro electoral. Es que son tantas las cosas que han ocurrido en los procesos electorales en el país que bajo esas circunstancias es bastante cuesta arriba, ¿verdad? Que sean unas elecciones libres y transparentes, a pesar de que en el 2015 se celebraron unas elecciones y todo eso, y nosotros ganamos tranquilamente, sin ningún problema, pero fue porque se hizo todo un trabajo muy meticuloso en lo que fue la revisión de los electores, dónde estaban, quiénes son, cómo vamos a manejar esto. Fue un trabajo muy encomiable. Y también recuerdo que una vez derrotado en el 2015 el régimen, el mismo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello dijeron claramente: nosotros de aquí en adelante no perderemos más ninguna elección. ¿Por qué? Porque asumieron per se el control estricto del Consejo Nacional Electoral. Bueno, mis amigos, allí teníamos esa opinión de Rafael Antonio Núñez y también la opinión del profesor Aníbal Matute, ese relato de cuando estuvo allí en ese centro electoral, y eso muestra una de las tantas irregularidades que presenta el sistema electoral venezolano, además de contar con el ventajismo, con todo el aparato del Estado al servicio de una parcialidad política. Esas son cosas que queremos mostrar para que nuestros ciudadanos vean y analicen si este nuevo CNE nombrado pudiera darle fin a todas estas irregularidades que se han presentado. Mis amigos Nancy y Alan allá en La Voz de la Gran Colombia, y por acá mis amigos de La Voz del Río Arauca 1110. Recuerden que por aquí les reportó el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante. Bueno, ahí está el reporte que hace Oliver Luyano sobre este tema que va a seguir generando debate y pasión dentro del sector opositor. ¿Es el CNE, este CNE, capaz de poder llevar a cabo un proceso transparente en Venezuela? Es el interrogante, ¿no? ¿O no lo es? ¿O simple y llanamente es una expresión de manipulación nueva que tiene el gobierno de facto de Nicolás Maduro sobre los procesos electorales? ¿O es un ministerio de elecciones, como también se le ha señalado en repetidas oportunidades? Y esto tiene dividida a la oposición. Hay que reconocer que esto tiene dividida a la oposición en Venezuela.
y reportan que la economía se contrae en 33,7% en el primer trimestre. La crisis de la actividad petrolera nacional y los efectos de la pandemia provocaron que la economía venezolana se contrajera un 33,7% durante el primer trimestre del 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con una aproximación realizada por el Observatorio Venezolano de Finanzas ante la ausencia de los datos oficiales por parte del Banco Central. El economista José Guerra, diputado opositor de la Asamblea Nacional electa en el 2015, señaló en rueda de prensa que los principales factores que provocaron que Venezuela registrara nuevamente una recesión de su economía, pues es la crisis de la actividad petrolera nacional, que afecta también a los sectores asociados con el transporte, los servicios y además con la construcción. Los otros efectos pues son la pandemia del COVID-19 y de las medidas implementadas por la administración de Nicolás Maduro, que han paralizado parte de la economía y dificultado la movilidad de todos los ciudadanos. Bueno, y Rodrigo Rodríguez, socio de PIC Venezuela, ha señalado que no todos los sectores económicos están viviendo el mismo grado de paralización y dolarización. Afirma que tenemos un entorno opaco producto de la dolarización transaccional, es decir, de la compra y venta de dólares en un mercado donde supuestamente esto no debería estar ocurriendo. El surgimiento de medios de pago es todavía una realidad incipiente y que está creciendo. La bancarización es un mercado sin seguimiento, sin autoridad monetaria. Para Rodríguez, los modelos de negocio en Venezuela han sufrido cambios. Hemos perdido ciertas capacidades empresariales, pero debemos siempre mantener nuestro propósito empresarial. El socio de la empresa PIC Venezuela señala que el punto es reinventarse. Es esencial incorporar la tecnología como elemento de competitividad para ampliar mercados, impulsar operaciones e integrar procesos. En la dolarización a la loca que está viviendo Venezuela, y es decir, sin control alguno, está generando distorsiones en el mercado como primero la inflación del dólar, una cosa que de verdad pues no se entiende cómo puede haber un producto valga $3 en este momento y al día siguiente valga 3,5 y al mes siguiente vale 4. O sea, eso no se explica porque el dólar no se está incrementando en ninguna parte del mundo de esta manera. Pero en Venezuela ocurre de todo. Ocurre de todo. Y en un país donde no hay efectivamente controles. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela Siempre es Noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales y en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses Alans Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Recuerden ustedes que tenemos una emisión de 5 a 6 de la tarde a través de esta señal 1400 1400 AM de la voz de la Gran Colombia en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM y generando desde la emisora Radio San José de Cúcuta aquí en la ciudad de Cúcuta.